Muy bien, vamos cerrando ya nuestra introducción a la programación. Obviamente para esto se requieren habilidad de programar, pues aparte de entender cuál es la sintaxis, la gramática, por decirlo así, de cómo hablarle a la máquina, en este caso con un lenguaje como C++, pues requiere otro componente que llama la lógica, ¿cierto? Lógica de programación. Es algo que de pronto puede tomar un poco más de tiempo. Hay diferentes problemas, cómo poder resolver entonces a medida lo que uno hace en un curso formal. ¿Cierto? Usted va y hace unos ejercicios que vea que un usuario quiere saber esto, que tiene unas cajas de tantos alimentos y el usuario. Varios ejercicios y cómo resolverlo, ¿cierto? Digamos que aquí nos vamos a obviar esa parte, solamente vamos a hablar es de el propio lenguaje en sí, de estas expresiones. Mm, y pues nos adentraremos ya de pronto a lo que es del juego. Queda faltando ese componente de lógica. Pueden intentar desarrollar muchos ejercicios aquí en este portal. Yo siempre sugiero mucho este otro portal que se llama projecteuler.net. Allí se pueden registrar y habrán muchos ejercicios y la idea es que ustedes intenten resolverlos. Eh, ya de pronto que puedan ubicar alguna persona que sepa programar, mira, yo sé ya cómo definir una variable, yo sé que existe el switch, yo sé que existe el if, las cosas que vamos a ver en este video que es de for y while, los repetitivos. Pero mira, me dicen que sume todos los que sean múltiplos de 3 o de 5 y no, algo no me cuadra, ¿cierto? Porque a veces pues vamos un poco más allá de conocer el lenguaje. Pues hay otra habilidad y es poder resolver problemas. Entonces, espero que les pueda ir muy bien por aquí realizando estos ejercicios. Muy bien, hablando más de la herramienta también aquí como apartes, tenemos por aquí algunas ventanas, una que es el output, ¿cierto? Cada vez que vamos ejecutando, pues él nos va mostrando información con respecto a cómo se fue compilando o cómo se está ejecutando, ¿cierto? Aquí está diciendo que cargó unas librerías y demás. A veces nos puede salir algunas dificultades que puedan haber, nos van a salir aquí en el output. También tenemos aquí el error list, donde nos van a aparecer errores, en este caso pues errores no compilaría, o alertas. En este caso estaba funcionando muy bien, pero noten que tenemos una alerta. Nos va a funcionar el programa, pero nos está generando una alerta. Venga, hay un problema de pasar de double a float. Entonces yo le doy doble clic y él me señala dónde se encuentra. Entonces ahorita cuando declaré esta variable float, ¿cierto? El punto flotante, ¿cierto? Le puse un decimal, 3.1419. Creo que dije que no era necesario poner la F en C++, sería un error si lo dije. Eh, Hay que colocarle la F, ¿cierto? Para que él asuma que esto es algo tipo punto flotante. Lo que él estaba haciendo aquí era, asumía esto como un double, o sea que no es un punto flotante simple, sino doble, como el de este, y se lo estaba asignando a una variable tipo float. Entonces, lo que me está diciendo es que posiblemente iba a perder allí cierta precisión. Entonces, al pasar de este double a float. Si yo quiero tratarlo siempre como float, pues hay que agregarle esta palabrita f. Vamos a ejecutar. Vamos a procesar. Sigue procesando y ya está. Funciona, ¿cierto? Ahorita igual funcionaba, porque no era un error, era una alerta. Entonces, sigue funcionando, pero cuando yo me voy para error list, ¿cierto? Ya no me va a aparecer ni siquiera un warning. Pero para que lo tengamos en cuenta, que cuando crearemos variables tipo float, es importante ponerle la F allí al final. ¿Ok? Muy bien. Otro elemento que puede ser muy interesante, bueno, era este, en el cual pues yo puedo declarar, persiguiendo, ¿cierto? La personalización que permite aquí entonces C++. Yo quiero crearme un tipo de datos llamado pies, pero yo sé que va a ser de tipo entero o va a ser tipo flotante, ¿cierto?
como yo lo quiera pues declarar. Entonces utilizo la palabra reservada typedef float feed, ¿cierto? Estoy diciendo, créeme un tipo de dato, en este caso personalizado, va a seguir siendo float, pero simplemente le estamos avisando al compilador, vea, por si lo llaman a usted qué tipo de dato feed, soy yo, soy un float. Entonces noten que aquí estoy creando una variable, ¿cierto? Llamada distance del tipo feed, que en realidad feed no existe, ¿cierto? No es un tipo de dato primitivo según lo que hablamos ahora, es un tipo de dato float. Simplemente pues yo quiero manejar esa personalización. Se puede, ¿cierto? Entonces como es float, pues tendríamos que declararlo de esta forma. ¿Listo? Como otros de los elementos pues, que podemos utilizar aquí hablando de tipos de datos en C++. Yo sí casi no lo uso, pero de pronto si a alguno le puede llamar la atención, eso se puede hacer. Vamos a seleccionar todo este código. Un día acabaré aquí. Vamos a usar aquí esta herramienta que es comentar. Vamos a comentar todo esto. Esto sería para descomentarla y esta para comentarla. Voy a comentarlo para que no se siga ejecutando. Y vamos a hablar entonces ahora sobre un nuevo tema. Y va a ser las estructuras de control repetitivas. Entonces ya hablamos de las selectivas, nos van a ayudar a controlar el flujo. Ejecutamos esto o ejecutamos esta otra, o la acción A o la acción B, como el if o los casos donde puedo tener muchísimo, ¿cierto? Y vamos a estar evaluando una misma variable. Ahora las repetitivas. Entonces, si yo quisiese, ¿cierto? Ejecutar, discúlpeme por acá, si yo quisiera imprimir varias veces, entonces cout programar es divertido, pero lo quisiese hacer entonces, quiero imprimir esto unas 10 veces porque quiero que quede bien claro que programar es muy divertido, ¿cierto? Yo podría hacer entonces esto, pues inventaron el copy paste. Pues ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ups, 9, 10, ¿cierto? Yo podría ejecutar este código. Sería muy interesante. O si yo tuviese un robot y lo fuese a programar en vez de esta que acaba de imprimir ahí, quisiera decirle ahí un código ya muy específico para subir unas escaleras, vamos a suponer que son en línea, vamos a suponer que estamos subiendo una pirámide, qué sé yo, y estamos subiendo, entonces vamos a enseñar a subir pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, son 100 escalones, tendría que ejecutar ese código 100 veces. No sería algo pues como muy divertido, ¿cierto? Se inventaron entonces lo que es una estructura de control repetitivo y es que nos va a permitir ejecutar un número de veces, o sea, iterar un mismo código. Vamos a verlo aquí. For, tabulador para que él me saque entonces aquí, vamos a decirle que quiero un entero y que va a empezar desde 0 hasta 10. Y quiero que imprima 10 veces algo. Entonces note que aquí va a incrementar día 1 y más más. Esto es lo que quiere decir entonces. For es un ciclo, entonces una estructura de control repetitivo. Va a repetir el código que esté aquí entre estas llaves. Y para eso voy a utilizar una variable de control para contar la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, la quinta vez, la sexta vez. Vamos a tener una variable de control llamada i que empieza desde 0 y va a hacer esto incrementando esta variable de control día 1. ¿Hasta cuándo? Hasta que esa i sea menor a 10, o sea que iría de 0 a 9, lo cual nos daría 10. Entonces vamos a decirle cout programar es divertido. Ahora, va a ejecutar esto entonces
viene la primera vez, declara una variable en un espacio de memoria llamado i, lo inicializa en 0, es menor a 10, entra, ejecuta esto, viene hasta aquí, incrementa esa i en 1 y pregunta que si ahora i, ¿cierto? I ya no vale 0 sino 1, es menor a 10, ¿sí? Entonces ejecuta otra vez este código, viene acá, entonces cierra, vuelve y sube, incrementa ahora i en 1, ya vale 2, lo va haciendo ahí, esa repetida de veces, comparando que i sea menor a 10, vamos en 9, incrementa, vamos a suponer que ya llegamos ahí, vale 9, 9 es menor a 10, ¿sí? Y es menor entonces a 10, y en ese caso vale 9, imprime esto, viene acá, incrementa ahí en 1, ya vale 10, y pregunta, bueno, ¿ejecuto o no ejecuto? ¿I es menor a 10? No. 10 no es menor a 10, eso es falso. Entonces ya no ejecuta este y sale. Listo, vamos a entonces a probarlo. Eso es lo que haría entonces el for. Y la idea es repetir un número de veces un código que esté allí adentro. En este caso sabemos cuántas veces. ¿Cuántas veces dijimos? 10 veces, pueden ser 100, pueden ser 50 o demás. Yo podría decir que esto no incremente de a 1, sino que incremente de a 2. También lo puedo hacer. I más igual 2, por ejemplo. Entonces ya no se va a imprimir las 10 veces, sino 5. Porque ya ahí no va a estar sumando de a 1, luego 0, 1, 2, 3, 4, la variable de control, sino que va a ir incrementando de a 2. Entonces noten ahí 5 veces. Lo puedo hacer también, no solamente incrementar de a 1, que es el estándar, sino que también lo puedo incrementar de a 2 o de a más. O también podría decirle a él en retroceso, ¿cierto? Vamos a suponer que queremos el factorial de 5. Entonces vamos a ir 5, 5 y perdón, inicializan 5, mientras que sea mayor a 0 y va a decrementar. Eso también lo puedo hacer decrementando de a 1. Y entonces voy a declarar aquí una variable llamada resultado, por ejemplo, inicializada en 1, donde resultado va a ser por igual. Recuerde que esto es lo mismo que hacer esto. Entonces el resultado va a ser igual a resultado por i. ¿Sí o qué? Y aquí programar es divertido. En vez de programar es divertido, vamos a decirle aquí que una vez ejecute todo esto, imprima el factorial de 5 es, y entonces lo vamos a concatenar a lo que tenga resultado. Entonces el factorial es, si tengo factorial de 5, nos dicen busque por favor el factorial de 5, entonces lo que teníamos que hacer era multiplicar a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces lo que estoy haciendo es eso, empezar desde 5 y lo voy a ir decrementando, luego voy a ir a 4, a 3, a 2, a 1. Cuando ya lleguemos a 0 va a salir, ¿cierto? Y ya no continúa y luego imprime este valor. Vamos a ejecutarlo a ver si nos quedó bien nuestro código. El factorial de 5 pues generalmente es 120. Entonces ahí dice el factorial de 5 es 120. Muy bien, nos está funcionando excelente nuestra lógica de programación. Les decía que esto yo lo podría resumir, no colocar resultado igual a resultado, sino que resultado por igual, como el más igual, por igual y también nos va a dar. Ahora, yo podría ir que como ya el del 1 no es necesario hacerlo, igual ya lo hemos iniciado el 1, me puedo ahorrar un paso de iteración. Entonces voy a decir que inicialice, que llegue hasta 2, hasta que i llegue a 2, hasta que i sea mayor a 1. Sería lo mismo, pues decir que llegue hasta 2. Ahí está, el factorial de 5 es 120. Muy bien. Entonces esto es lo que es el ciclo for. Vamos igual a usarlo luego. Importante es que sepan ahí la sintaxis, que lo que yo necesito es
en este bucle o en esta estructura de control bajo unos parámetros, en este caso el parámetro es que vamos decrementando una variable de control de a 1, esa variable de control se inicializó en 5 hasta que sea mayor a 1, vaya ejecutando este código que se encuentra aquí ese número de veces. Eso es lo que va a hacer entonces nuestro for. Hay otro estructura de control repetitiva, la que se llama while. Aquí tabulador, que nos cree lo mismo pues esas llaves. Entonces, mientras que una condición sea verdadera, ejecute. Entonces en el for yo tenía que saber cuántas veces quería hacerlo. Pero el while es cuando no sabemos cuántas veces, simplemente mientras que una condición sea verdadera. Es decir, el mismo código de arriba yo lo hubiera podido realizar de esta forma. Vamos a dejar aquí. Tenemos entonces un entero condición, ¿cierto? La condición es. No, vamos a dejarlo mejor resultado. Igual a 1, vamos a hacerlo igual allí. Vamos a tener también otra variable llamada número, la cual vamos a inicializar en 5. Y aquí decimos que mientras que número sea mayor a 1, haga lo siguiente. Entonces, resultado por igual número. ¿Y qué tenemos que hacer con número? A número lo tenemos que ir decrementando, entonces número menos menos. Noten que esta variable que nos está controlando, que estamos controlando aquí, tiene que cambiar dentro del while, porque si yo nunca hago número menos menos, ¿qué va a pasar? Número siempre va a ser 5, y 5 siempre va a ser mayor a 1. Entonces, donde yo no tenga esto ahí, esto se va a quedar en ¿qué? En un bucle o en una iteración infinita hasta que nos va a decir, no, ya no más, no aguanto más. Entonces, como tip, siempre tenemos esto que cambia aquí, ¿cierto? Esta variable de control aquí en el while, que ahora estamos controlando si es verdadero o falso. Esto se va a ejecutar mientras que esto sea verdadero. Ese elemento ahí tiene que cambiar dentro del while, porque si no nos quedamos en un bucle infinito. Entonces, luego venimos y imprimimos. Ok, entonces venimos, número es igual a 5, número mayor a 1, pues sí, entonces entra al resultado que era 1, es igual a resultado por número, o sea 5 por 1, 5. Número menos menos, entonces número ya no vale 5, sino que va a valer 4, sube y pregunta, ¿número es mayor a 1? Sí, 4 es mayor a 1, entonces el resultado que era 5 lo multiplica por número, que es ¿cuánto? 4. De 5 por 4, 20 y lo almacena ahí. Luego a número le resta entonces 1 y sube y compara. 3 es mayor a 1, ¿sí? Entonces a 20 lo multiplica por 3 y le da 60 y lo decrementa a número que estaba en 3, ahora queda en 2, sube, 2 es mayor a 1, ¿sí? Entonces 60 es igual a 60 por el número que vale 2, 60 por 2, 120, decrementa a número en 1, queda en 1 porque estaba en 2, sube y 1 no es mayor a 1, entonces se sale ya del ciclo e imprime el valor del resultado que es, hasta el momento, 120. Eso es lo que hace nuestro amigo el while. Muy bien, entonces acabamos de ver las dos estructuras de control repetitivo. Algo rápido, ¿cierto? Habría que hacer muchos ejercicios para que lo podamos, digamos, hacer una aprehensión mayor. Pero la idea es esa, podemos repetir un código que se encuentre dentro de estas dos estructuras de control, sea el while o el for. La idea se repite un número de veces. Si sabemos cuántas veces, pues lo general es que usemos un for, porque ya podemos decir desde dónde a dónde lo va a hacer, cuántas veces lo va a hacer. Si no sabemos, sino que queremos es que se ejecute un número de veces determinado, como ya empezaremos en el próximo video ya con la introducción a SFML, mientras que la ventana esté abierta, borre la pantalla y dibuje, borre la pantalla y dibuje, borre la pantalla y dibújelo, borre la pantalla y dibújelo. Eso es lo que vamos a hacer allí, ¿cierto? Entonces ya el usuario presionó cerrar la ventana o escape
Eso es lo que vamos a controlar. Entonces la ventana se va a cerrar. Entonces como la ventana ya no está abierta, la de juegos, entonces se cierra todo el programa. Ahí vamos a usar de nuevo al while allí. Y en muchos otros sinnúmero de ocasiones. Entonces vamos a repetir un número de veces un código. While y for son nuestra ayuda. La diferencia entre ambos, uno podemos saber cuántos pasos exactamente lo vamos a hacer. Y en el uno, mientras que una condición sea verdadera. Muy bien. Por último, eh, para cerrar toda esta parte de introducción a la programación, que pues vuelvo y repito, puede ser un poco pues como muy veloz y que ya acabamos. Eh, pero pues es esto, ¿cierto? Es conocer algunos elementos de sintaxis, que es los que acabamos de hablar aquí en este momento. Entonces voy a borrar todos estos señores de aquí y vamos a crear un nuevo código. Muy bien, yo podría tener así como acaban de ver una línea larga de código, pero a veces es mejor como organizarlo. Bueno, si yo tengo un código para ingresar estudiantes a un curso, para eliminar estudiantes, para imprimir la lista de estudiantes, pues lo ideal sería tener subprogramas, un subprograma para ingresar estudiante, un subprograma para imprimir lista de estudiantes, un subprograma para eliminar un estudiante de un curso y así por el estilo. ¿Cierto? Sería lo más ideal, no tener toda esa línea de líneas y líneas y líneas y líneas de código, porque una vez que hay un error, pues será muy difícil encontrar ahí dónde es que estoy llenando el estudiante, si hay un error y eso está abriendo en un archivo tal y dónde es que está ese código, léase. Aquí pues tenemos, apenas dice que tengo 17 líneas de código, pero imagínense en 100, imagínense en 1000, imagínense 10.000 líneas de código, así todas metidas dentro de este main. Que main va a ser que un subprograma. Uy, va a ser muy difícil, ¿cierto? Muy difícil encontrarlo. Entonces podemos aplicar algo, una estrategia como divide y vencerás. Y ahí entonces existe algo que se llaman los métodos o las funciones. Métodos se le llama cuando veamos programación orientada a objetos. Supongamos que yo quiero crear un subprograma que me permita decir si un número es par o impar. Vamos a decirlo así. Entonces, creamos el tipo de dato, cómo se va a llamar. Entonces, lo va a llamar par o impar y va a recibir un número que me van a enviar. Así es que lo vamos a declarar, miren. Par o impar, este es tipo entero. Entonces nos estamos creando un subprograma. Cuando le decimos que es del tipo entero, es que él va a retornar. Cuando lo invoquen, eso es un programa. Entonces alguien lo va a llamar, alguien lo va a invocar. Y simplemente él va a hacer un cálculo y me va a retornar un valor. Bueno, ahora vamos a decir, como es par o impar, más bien vamos a decir si es par. Vamos a llamarlo así, es par y vamos a mejor declararlo que eso sea booleano. Me envían un número. Yo voy a hacer toda una tremenda lógica de programación que me permita saber si algo es par o no. Si no es par es porque es impar. ¿Cierto? Entonces yo voy a decir que si es par me retorne un verdadero, un true. Entonces yo aquí ejecuto mi código, es una función. Entonces digo si num modulador, ¿cierto? 2 es igual a 0, es decir, si cuando yo divido ese número entre 2, el residuo es 0, eso es porque es un par, entonces le digo retorne verdadero. De lo contrario, entonces retorne falso. Entonces hay un ciclo con solo dos caminos. Siempre hay que retornar, como esto es bool, tenemos que retornar sí o sí. Entonces yo puedo dejarlo así. Si aquí entra, entonces retorna. De lo contrario, falso. O también podría decirle, no, pues si no entro nunca ahí, entonces es porque no es par. Y fuera de ese, como nunca entró aquí, pues retorne falso. Pero siempre tenemos que retornar. Ahorita lo puse es, como era un if, yo puedo tener dos rutas. Él puede analizar eso. Hey, ven, hay una ruta que no está retornando nada. Y esto es una función o un subprograma que retorna un valor de tipo booleano. Necesito que me lo retorne. Entonces acabamos de crear nuestra función y la idea es invocarla simplemente por su nombre, ¿cierto? Como cuando llamamos a alguien. Hey,
necesito tal cosa, ¿cierto? Voy a llamar a una línea telefónica para pedir una cita médica, entonces llamo y doy unos parámetros y inmediatamente pues se agenda una cita. Quedó, entonces aquí yo también creé como algo por ese estilo, creé un subprograma, una función llamada SPAR a la cual yo quiero saber, ¿cierto? Entonces yo invoco, como es una función retorna un booleano, yo lo puedo invocar dentro de un if. Si SPAR, o sea que si retorna true, ¿qué? ¿Qué valor vamos a mandarle? Supongamos que le vamos a mandar un 4. Si es par 4, entonces imprima es número, recuerden que no estoy poniendo las tildes, es número par. Si eso da falso el de arriba, aquí hubo un error. Entonces, ¿qué va a hacer si no es par? Es porque es impar. Aquí está. Le vamos a ejecutar. En este caso estamos mandando por defecto a 4, le das pedírselo pues como al usuario. Entonces aquí es número par. Y si yo mando entonces 5, entonces noten que todo hay un código que está dentro de ¿qué? Dentro de SPAR, como el código que tenemos dentro del CIAU. ¿Quién es el que está haciendo eso? No, pues lo estamos invocando y así vamos a empezar a invocar varios métodos de otras, ¿cierto? Y un precódigo que nos van a entregar allí. Entonces note que acá de crear mi función, aquí estoy mandando un 5, es número impar, ¿cierto? Aquí hay una lógica súper poderosa. Entonces imaginen, aquí solamente hay unas cuantas líneas de código, pero podría haber algo de yo necesito saber si eso es un número primo. Ah, bueno, para calcular, saber si un número es primo, es solamente divisible por él mismo y por 1. Entonces nos tocaría un código un poquitico más largo, ¿cierto? Entonces allí pues podríamos encontrar una que otra dificultad. Entonces ejecutamos todo su código y simplemente lo invocamos. Toda la complejidad está en donde, en toda esta función. O cuando lo invoquemos se hace muy fácil. Ve, es par, le mando un parámetro y él llega y calcula todo esto. Entonces noten que una función recibe parámetros. ¿En dónde? En ese paréntesis. Entonces cuando mando a 5, num me recibe ese 5 y lo opera. Y como es de retornar valor, pues me retorna un valor. También podrían haber funciones que no retornen valor y eso es void. Entonces aquí haría todo, ¿cierto? Él dice retorne true. ¿Y cómo retornar true si esto es void? ¿Cierto? Aquí los retornos tienen que, se cerciora que sí sean del tipo de dato que él está esperando. True es porque esto retorna un tipo booleano. Muy bien. Cuando ya entremos a ese juego, pues ahondaremos muchísimo más en esto. Eh, de pronto lo que podemos ir haciendo es uno de los algoritmos. No, vamos a entrarnos de una vez en juegos de pronto importantes y puedan ir más adelante. Yo creería que haría ya los algoritmos en código, el de Bressingham o del DDA o del line clipping que expliqué en los videos, ¿cierto? Como simplemente para tratar de hablar de temas de computación y tratar entre nosotros de definir un algoritmo, una secuencia de pasos, entre otros. Ahí creo que dije que íbamos a hacer más adelante el código, sí lo vamos a hacer, pero creo que mejor vamos a entrarnos de una vez en la próxima sección a SFML. Seguramente ustedes ya quieren ver acción, quieren ver ya o quieren programar sus juegos de video. Entonces acabamos de hablar de funciones y también hablamos de los ciclos repetitivos, en este caso for y while. Nos vemos entonces en una próxima ocasión. Si te parece que todavía está como muy incierto, apenas estás aprendiendo a programar, cuando estemos viendo SFML, seguramente muchas cosas se te van a quedar mucho más claras. Listo, ahora vamos a aplicar estos elementos que vimos. Nos vemos entonces en una próxima sesión. Espero tus comentarios. Hasta luego.